¿verdad? Que es un tema que es como el que se maneja públicamente, ¿verdad? Yo creo que no, ¿verdad? Porque si hubiera una diferencia de fondo, ¿qué es lo que tú deberías de hacer como presidente? Y ahí vamos a los hechos. Quitar al ministro de Educación, por ejemplo. Quitar al ministro de Seguridad. Cambiar al director de la Policía Nacional Civil. Cambiar al encargado del organismo de inteligencia del Estado, cambiar al encargado de gobernación, de obras públicas, de medio ambiente. O sea, si tú vas a eso, si en realidad va a ser un modelo socialista, democrático, pues no puedes tener ahí a gente extremista, ¿verdad? Gente que tradicionalmente sabemos lo que piensa, lo que ha querido hacer y lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno no ve la consistencia entre las palabras y los hechos. El presidente llama a la unidad nacional. Y dice, es que debemos de ir a la unidad nacional y todo. Pero los mensajes que da no son de ir a la unidad nacional, sino que es un apoyo hacia las políticas del FMLN, realmente. Porque es el FMLN el que mantiene control, no solo del legislativo, sino también de gran parte del ejecutivo del presidente Funes, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno no ve consistencia, ¿verdad? Sino que uno lo que ve, al final de cuentas, y mucha gente lo que cree es que va a haber una ruptura entre el FMLN y el presidente Funes. No va a haber una ruptura. Aquí hay diferencias que se manejan, pero ¿por qué? Es por egos, ¿verdad? Es por control de poder, ¿verdad? O ni siquiera de dinero, fíjate, porque el dinero se lo dejan al presidente Funes, el FMLN tiene su forma de financiarse con Chávez y con Alba Petróleos y todo lo demás que tienen, ¿verdad? Entonces, es simplemente lo que ellos buscan es o lo que están disputando es controles dentro del Ejecutivo. El FMLN quiere más posiciones dentro del Ejecutivo y el presidente está dispuesto a dejarlos hasta donde están, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Entonces, no es un tema de fondo, bueno, el que están peleando, sino que al final de cuentas es un tema de control y de poder. Y lo que ves, Rafa, al final es que ambos se benefician. El presidente Funes sigue manteniendo una posición muy solvente de imagen pública, de cercano al 70%, de 65-70%. Eso quiere decir que le funciona la forma y el FMLN se ha fortalecido y Arena se ha debilitado, ¿no? Entonces sí le funciona ese policía bueno, policía malo, ¿no? Y ambos se fortalecen mientras la derecha está sumida en una crisis. Y eso en cuanto a lo que tiene que ver con la economía, ¿hacia dónde la lleva? ¿O cómo percibís entonces que va el proceso económico? En ese sentido, lo que perciben los agentes económicos, los empresarios y todo el mundo, es que quien controla realmente, hoy en una magnitud importante, pero en el futuro en una magnitud más fuerte, es el FMLN. Porque el presidente Funes y su gente no va a ir a una nueva elección. Ellos no van a elecciones en el 2012, ni van a ir en elecciones en el 2014, pero el FMLN sí. Entonces, ¿cuál es la visión entonces política que uno ve en el país? Y es un fortalecimiento del FMLN, ¿no? Y eso sí da temor, porque el FMLN es bien claro en decir, yo lo que quiero es el socialismo del siglo XXI. O sea, es el comunismo con un nuevo nombre. Entonces, eso es lo que a la larga genera que el empresario nacional y extranjero diga, ups, no, esperemos, ¿no? Puede hacer que sí, puede hacer que no, ahora porque uno escucha mensajes diferentes. Pero el riesgo para la economía de la mayoría de salvadoreños es enorme, es decir, porque ya están padeciendo de muchos problemas para pagar sus cuentas, para enfrentar las necesidades de cada día. Cuando uno habla de una recesión, Rafa, de 3.5% el año pasado, yo creo de menos 1% este año, eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que no hay empleos. Estamos hablando de que la gente está más apretada en sus ingresos, ¿verdad? Que no hay nuevas posibilidades de generar esos empleos que la gente necesita, ¿verdad? Y los ingresos. Entonces, para la persona de la calle, esto se refleja en una apretazón, como llamamos los salvadoreños, ¿verdad? Y es que no tiene suficientes recursos para hacerle frente a sus necesidades, ¿verdad? Porque lo que necesitamos aquí es más inversión, es más empleo, más ingresos para la población. Pero eso no se da mientras no haya confianza en la dirección que lleva el país. ¿Más populismo, menos populismo? ¿Qué beneficio nos traen esas medidas? El populismo es electorero, ¿verdad? Y a la larga lo que te trae es un empobrecimiento, ¿verdad? Un empobrecimiento porque si lo querés hacer el populismo desde el Estado, te genera un mayor endeudamiento, que te puede llevar a una crisis como la que estamos viendo en Europa hoy en día, ¿verdad? Y si lo querés hacer con el dinero de los privados, ¿verdad? Pues el dinero sale, ¿verdad? Porque si tú quieres ponerles más impuestos, si tú quieres hacer esto más allá de lo razonable, ¿verdad? Pues entonces el sector privado lo que dice es, mejor hasta aquí, ¿verdad? E invierto el resto fuera, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final de cuentas, el populismo lo que te lleva es a un empobrecimiento
de la población y te lleva a una desesperación, ¿verdad? A pesar de que en el corto plazo todo parece como que le van a resolver la vida a la gente, pero no hay almuerzo gratis y no hay recursos suficientes, Rafa, para poder sostener algo así. Justo en el primer año se publica al fin el plan quinquenal. Es decir, se estuvo pidiendo, la gente decía no lo conozco, pero al final hay un documento. ¿Qué opinión hay al respecto y si ese plan hace lo contrario de esto que hemos estado hablando? Mira, el problema del plan quinquenal, primero es que llega un año tarde, cuando la crisis viene desde antes justamente de que el presidente Funes llegara y que debió haber resuelto, por lo menos apuntalado un poco la solución de la crisis en este año. Entonces, primero llega un año tarde. Segundo, sigue siendo bien de buenas intenciones y bien como poco específico, bueno, y eso fue lo que genera desconfianza, bueno, también, porque no queda claro realmente de cuáles son las políticas específicas. Y por el otro lado, es una inconsistencia entre eso y lo que están aplicando, ¿no? Entonces ahí es donde llega el tema de que el secretario técnico, por ejemplo, se le ve muy debilitado políticamente, con el presidente, ¿verdad? No solamente con el FMLN y con toda su base de apoyo. Entonces tú decís, si es este secretario técnico y el grupo de gente del quien ha desarrollado esto, y como que no tiene el apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿será que en realidad, asumiendo que este plan es el que van a ejecutar, ¿verdad? ¿Será que en realidad lo van a ejecutar, ¿verdad? ¿O será que en realidad solo es como una pantalla que llega un año tarde, ¿verdad? Y que van a seguir ejecutando el plan del FMLN, ¿verdad? Entonces, todas esas son las cosas que no quedan claras y las especificidades y la capacidad de ejecución de este gobierno deja muchas dudas. Para el próximo año, la economía, ¿cómo la ven? ¿Empeora, mejora, Luis? Mira, yo creo que depende mucho, Rafa, de qué pase en Europa, primero, ¿verdad? Si este fenómeno de Europa se complica más, que yo creo que se va a complicar más, porque yo sigo sosteniendo que no hemos visto todavía la crisis de Europa Oriental, ¿verdad? Los ex países comunistas que están muy endeudados también. Entonces esto se puede, esta crisis de deuda se puede trasladar hacia muchos otros países de Europa. Eso te va a generar que más o menos un tercio de la economía mundial entre en una recesión. Y eso te va a afectar el crecimiento del resto del mundo, ¿verdad? Entonces probablemente tendrás hacia, tal vez no una recesión como la que tuvimos los años anteriores, pero sí a una contracción y a una reducción del crecimiento en el mundo. Ahora, en El Salvador específicamente, eso nos va a golpear, ¿verdad? Pero además las condiciones internas. Si nosotros como salvadoreños no logramos buscar un justo medio, ¿verdad?, en el que podamos tener cambios al modelo, porque había que hacer cambios, y siempre lo dijimos, ¿verdad? Pero unos cambios que te permitan seguir operando, te permitan seguir atrayendo inversión nacional y extranjera, entonces podemos tener posibilidades de salir adelante. O sea, de que salgamos de la recesión y por lo menos lleguemos a 1 o 2 de crecimiento positivo. Yo creo que eso es factible, pero tienen que haber mensajes más claros, definidos y en el sentido correcto. De lo contrario, vamos a estar ahí entre 0 y menos algo en este año y en el próximo, ¿verdad? Pero las posibilidades están, sí podemos salir adelante, pero tenemos que hacer las cosas correctas. Es un reto grande considerando que nos quedan 6 meses de este año y el próximo será electoral y muy fuerte, muy complicado electoralmente. Gracias, Luis. Gracias a ti por habernos acompañado. Un gusto tenerte en este programa y poder hablar de la economía del país. Gracias. Hacemos una pausa, enseguida más de nuestra franja informativa de hoy.